14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Nosotros nos iremos ahora en julio a la playa, una semana, y en septiembre a Mallorca, seguramente. La semana que viene, no, la siguiente, tengo un viaje con mis amigas, me voy en camper a las Dolomitas. Luego en julio me voy a Torrevieja 2 veces. Yo me voy en septiembre a ver a mi familia argentina. Es la primera gran escapada del verano, con casi 5 millones de desplazamientos por carretera y con maletas que hoy van de un lado a otro con un calor inaguantable en todo el país, porque estamos a las puertas de la segunda ola de calor en apenas 10 días. En media hora arranca la primera fase de la operación especial de tráfico de este verano. En la Dirección General de Tráfico está María Manjabacas. María, y estás viendo ahí las pantallas y creo que se nota ya un poquito de actividad, ¿no? Buenas tardes. Sí, un poquito bastante ya actividad. Ya empezamos y afortunadamente hemos empezado a salir antes. Algo que ya hemos aprendido, eso de escalonar, esto que nos han inculcado tanto, pues ahora ya lo hemos aprendido. Hay tanto en estas pantallas que he pedido consejo, me han dicho que me centre y me he centrado, sobre todo las de Madrid, salidas de Madrid, es que todas están mal, unas por accidente, otras por tráfico, entonces ¿para qué nombrarlas? No salga por Madrid. Hay más puntos complicados: Barcelona, C58, Terrassa, la AP7, su clásico, en Elche y en Peñíscola. Las entradas a Valencia también están complicadas y en el sur tenemos retenciones en Sevilla, en Almería, en Huelva y en Málaga. Por si no le queda claro dónde va la gente en estos primeros viajes, está claro que a la playa. Estos son los problemas, pero Javi, la lectura de los datos tampoco es mala, son 104 millones en 2 meses. Ahora se sale prácticamente lo mismo en julio que en agosto, salvo una pequeña distinción a favor de agosto, y yo creo que también es bueno terminar con las edades. Es la primera baliza de la DGT, aunque hemos dado mucho la turra con la baliza, pero es el primer verano de la baliza V16, es el primer verano del 018 al que puede llamar si tiene una avería, si tiene un accidente. Y luego sí que es novedad que habrá medidas excepcionales para ir al eclipse, no a la luna, sino al sitio donde mejor se vea. De eso, si te parece, ya hablamos hoy viendo las pantallas. Desde luego, yo si las tuviera aquí ahora delante, no saldría ahora, saldría más tarde, y como consejo general, pues que escuchen toda la información. Nosotros sugerimos láser, los boletines y, por supuesto, prudencia. Pues antes de las 3 vuelvo contigo, María. Un abrazo. Atención, conductores, porque a esta información sumamos otra de muchísimo interés para todos. Salimos a la carretera con los carburantes más caros que hace una semana. Sira Valdés, redactora de la sección de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Llevas toda la semana haciendo cálculos y ajustando los precios de los carburantes tras el nuevo decreto de ayudas que va a recortar esa rebaja poco a poco. Y te voy a decir, Sira, que yo he tenido que repostar esta mañana y ya se nota un poquito, ¿no? La 95, por ejemplo, estaba en mi estación de servicio unos 10 céntimos más cara. Eso es exactamente lo que ha subido el precio medio del litro de gasolina en Península y Baleares desde el lunes, 10 céntimos, 1,54 € cuesta hoy, y también ha subido el diésel, pero aunque sigue más caro que la gasolina, no lo ha hecho tanto. Hoy el litro cuesta de media 1,55 €, es decir, 4 céntimos más que a principios de semana. Eso quiere decir que llenar un depósito de gasolina de 55 litros nos costará ahora 5,5 € más que hace tan solo unos días. Y si nuestro coche es de diésel, el surtidor marcará 2 € más de lo que marcaba el pasado lunes. Además, esta operación salida será ligeramente más cara que la del año pasado, especialmente en el caso de vehículos diésel, y la mayoría de conductores ya lo tienen asumido, porque según una encuesta de coches.net, un 57% de ellos cree que este verano los desplazamientos serán más caros, y de hecho solo uno de cada 7 prevé gastarse más de 500 € solo en desplazamientos. Y luego está lo del calor de este fin de semana. Muchísimo cuidado, porque ni es una broma ni hay que bajar la guardia. Rubén del Campo, portavoz de AEMET, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Rubén, va a hacer muchísimo calor, pero técnicamente, ¿en qué momento podemos hablar ya oficialmente de ola de calor y por qué en esto sois tan prudentes, ¿no? Y ha sido ahora cuando habéis emitido ese aviso especial. Sí, desde luego que ya está haciendo mucho calor, se están rozando ya los 40 grados en puntos de Andalucía, y fíjate, por ejemplo, en Vigo se superan los 35 grados, pero hablamos de ola de calor en sentido estricto cuando las temperaturas son muy altas durante varios días consecutivos en amplias zonas del país, y estos 3 criterios se van a empezar a cumplir simultáneamente el domingo. De todas formas, insisto, el fin de semana, el sábado también va a ser muy caluroso en la mayor parte del país, con ambiente muy cálido también de noche. Esto siempre lo recalcamos, ¿no? Que esas noches tan calurosas
cosas impiden el descanso nocturno, bueno, pues de manera adecuada, también vamos a tener ese calor por las noches. Mira, me citas Vigo, claro, no es normal, ¿no?, en la provincia de Pontevedra que se registren estas temperaturas de 37 grados incluso en las Rías Baixas en esta época del año, ¿no? Hace calor, pero no tanto. Para nada, efectivamente, esas zonas del sur de Galicia son más calurosas, ¿no?, que el norte de la comunidad, pero estas temperaturas no son habituales. Pero es que además, en estos próximos días, también en el norte, en la provincia de A Coruña, también en Lugo, se van a alcanzar temperaturas superiores a 35 grados. Así que bueno, el calor es que va a ser generalizado en toda España, también en los archipiélagos, también en Mallorca se superarán los 38 grados el lunes, en Canarias se podrán rozar 40 grados en el sur de las islas. Así que en definitiva, una ola de calor muy extensa y pocos lugares para poder huir de ella. Estoy viendo el mapa que tenéis aquí en la web y está, vamos, teñido de rojo y de morado. Rubén, una cosa más. Esto está aquí para quedarse, porque vale, el lunes va a ser el peor día, pero ¿en algún momento va a aflojar en los próximos días? Bueno, pues lo que es el episodio de ola de calor como tal es probable que comience a repetir el miércoles, pero esto hay que dejarlo claro. El hecho de que el concepto no tan estricto de ola de calor ya desaparezca a partir del miércoles no quiere decir que el resto de la semana no vaya a hacer calor, sino al contrario, todavía buena parte de la próxima semana, pues eso, tendremos temperaturas superiores a 35, 36 grados en consonancia con este verano no tan cálido que apenas nos está dando tregua. Rubén del Campo, portavoz de EMET, gracias por estar con nosotros en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes. A vosotros. Buenas tardes a todos los oyentes de la SER. 2:36. Se dispara además con este calor el riesgo de incendios forestales y hay uno en la Bisbal de Empordà que mantiene ahora mismo confinados a 150 niños de un campamento de verano y un barrio completo de esa localidad. Ampliamos, estamos en SER Cataluña. Carles Cousa, buena tarde. Buenas tardes, Casal. Ampliamos también la afectación de este confinamiento. Ya afecta, acaba de enviar ahora Protección Civil una alerta a los móviles de 45.000 personas. Afecta ya este confinamiento a las zonas del Baix Empordà y el Gironès, a muchos pueblos de estas dos comarcas, no por la proximidad de las llamas, pero sí por la proximidad del humo. Sopla y con fuerza la tramuntana, un viento que viene del norte para el sur, que sopla con fuerza y que también está dificultando la extinción de este incendio. Unas llamas que ya han entrado en el macizo de las Gavarras, que tiene más de 300 kilómetros cuadrados de extensión, que que une dos comarcas de la provincia de Girona, y que los bomberos, lo decían hace poco rato, dan por imposible poder extinguir el incendio a esta hora de la tarde. Dicen que será una tarde complicada, también por incendios simultáneos que están afectando a esta hora a las comarcas de Girona. Hay 2 incendios más y esto imposibilita a los bomberos a mandar más dotaciones aquí. A esta hora, donde estamos nosotros, en el centro de comandamiento, nos comentaban que hay unas 50 dotaciones de los bomberos de la Generalitat trabajando, 10 de las cuales son aéreas. Pues ese es el dato de última hora sobre este incendio en Girona. 45.000 personas que ahora mismo están confinadas. 2:38 p.m. Anoche Feijóo dejaba en sus redes sociales su felicitación a Juan Manuel Moreno y ya, porque Feijóo, que esta mañana tenía un acto en Castellón, pues no ha dicho ni pío de ese acuerdo andaluz que ayer permitió a Moreno ser investido de nuevo como presidente de la Junta, pero con el peaje de tener que meter en su gobierno a Vox. Moreno estaba esta mañana en COPE, decía que el pacto no le gusta. El resultado fue muy bueno el 17 de mayo, pero yo no estoy contento por una razón, porque evidentemente mi objetivo era otro, mi objetivo era esos 2 diputados que nos faltaron, ¿no? Y por tanto, pues bueno, a mí al final me hubiese gustado tener un gobierno, pues un gobierno en solitario, me hubiera gustado tener un gobierno en el que pudiera pues estar solo, ¿no? Bueno, eso no ha sido así y al final pues, hemos tenido que negociar. Y basta mirar la cara que tenía ayer Moreno durante la firma para comprobar que gustar no le gusta, pero su vía moderada andaluza ha tropezado con Abascal, con quien Feijóo tendrá que entenderse en un futuro. Y resulta muy llamativo que, coincidiendo con la investidura de Moreno, Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid publicara ayer este tuit. Dicen ellos en redes: el equipo de Ayuso en este momento. Y publican un gif de Mariano Rajoy aplaudiendo. ¿Era por el fútbol? ¿Era por la selección? Pues no parece, porque el partido ni siquiera había comenzado. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Casal, buenas Evidentemente tardes. Todo esto ha dejado otra vez a la luz las dos vías, o casi mejor el fracaso de la vía Moreno. Esa vía andaluza, centrada en la que Núñez Feijóo se sentía cómodo y se inspiraba para llegar a la Moncloa, ha acabado en un pacto con Vox y con los planteamientos ultra, como la prioridad nacional, que era un eslogan vacío para Moreno Bonilla, en el papel y firmado. Y si Moreno no está contento, el resquemor llega a Feijóo. Anoche mandaba su felicitación a Andalucía vía redes sociales,
pero hoy en un acto en Castellón ha evitado mencionar al cuarto varón del PP que cierra un ciclo de 4 gobiernos con Vox. El líder del PP en el acto de la mañana prometía trabajar por una mayoría que parece abocada a mirar a Abascal para hacer frente al ejecutivo de Pedro Sánchez. Y entre todos vamos a construir una gran mayoría mientras ellos dedican todas sus energías a protegerse. Esa mayoría, Feijóo tiene que construirla así y buscar inspiración y decidirse. Estas semanas hemos visto a un líder del PP que apela al PNV y a Junts y se acerca a Cataluña con una intención más aperturista. También a un líder del PP que ha normalizado pactar con Vox y que asume meterlas en el Ejecutivo, mientras la vía Ayuso cobra fuerza y poder. La madrileña es la única que retiene poder en solitario, con la excepción gallega. Es la única capaz de hacer frente a los de Abascal en su territorio y con el discurso más radicalizado de su partido. Pues en Sevilla, en Andalucía, es día de resaca con un Vox pletórico, con ese punto negro que es el principio de prioridad nacional. El pacto recoge además una auditoría sobre el gasto sanitario de los inmigrantes y el consejero de Sanidad de Moreno Bonilla ha tenido que tragar y ha tenido que justificar este punto asegurando que es, dice, para que los andaluces sepan dónde va el dinero de sus impuestos. Estamos en Radio Sevilla, información de Mercedes Díaz. El PP le quita importancia. El consejero de Sanidad en funciones ha dicho que esas auditorías que se harán sobre el coste sanitario que supone atender a un extranjero en Andalucía es simplemente una medida de transparencia. Antonio Sanz. Una cosa es la atención sanitaria, que está absolutamente garantizada, y otra es el ejercicio de transparencia, no solo para los extranjeros, sino para el conjunto del sistema sanitario. Por lo tanto, que nadie confunda la asistencia sanitaria con lo que es la transparencia y el conocimiento de dónde se destinan los fondos por parte del sistema sanitario público andaluz. Durante toda la mañana han sido numerosas las críticas en Andalucía a las políticas que aparecen recogidas en ese documento de 150 puntos que ha permitido a Moreno Bonilla ser investido por tercera vez presidente de la Junta de Andalucía. Un pacto que recoge la prioridad nacional, no menciona ni la violencia machista ni al colectivo LGTBI, habla de acabar con la ley de memoria democrática, rechaza la Agenda 2030 de lucha contra el cambio climático, prohíbe el burka y el niqab, elimina la lengua y la cultura musulmana de la educación. Bueno, pues debe ser que sí, que nuevas generaciones del PP están pletóricos, pero ayer en la Puerta del Sol también lo estaban, porque a las 10 de la noche el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, escribió esto en Twitter en referencia a la ley del concebido no nacido aprobada ayer por la Asamblea de Madrid. Dice Mar, esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista. Esto lo escribe Miguel Ángel Rodríguez, ha salido en respuesta el ministro Óscar Puente. Lo cierto es que ya no solo es el tono de Miguel Ángel Rodríguez, que esto es importante, es que también tiene serias lagunas jurídicas, porque realmente un bebé, un niño, cuando tiene derechos jurídicos, es cuando realmente nace, y no es el caso. Todo esto pasa con Feijóo en Castellón, donde ha hablado también, como no, de la inmigración, sobre la dichosa ley de nietos con la que ha hecho ruido durante toda la semana. Feijóo insiste en cargar contra la regularización masiva y el proceso abierto contra esa ley de nietos, y poniendo en duda que tengamos ahora mismo los recursos sociales necesarios para regularizar a más de 1 millón de inmigrantes. Y yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes, pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo. Ayer era 1,5, hoy ya son 8. A este ritmo Feijóo va a seguir elevando la cifra hasta los 40 millones. Feijóo, que insiste en su petición de todos los días. El gobierno está agotado y no tiene otra salida que convocar elecciones. No están legitimados para seguir gestionando nuestro dinero, y por lo tanto le decimos: quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya. Paren ya de robar. Feijóo, que lleva semanas y semanas apelando también al Partido Nacionalista Vasco, acusándolo incluso de sus peligrosas relaciones con el Partido Socialista de Euskadi, aunque sin citar a los nacionalistas a la comisión de la SEPI en el Senado, que por lo que sea pues tampoco le interesa al Partido Popular ahora mismo romper completamente esa relación con el PNV. El lehendakari Pradales ha estado esta mañana en los desayunos de TVE y de la agencia EFE con este mensaje. Pradales gobierna, recordemos, con el PSE. Dice el lehendakari que el momento de la legislatura actual es crítico y duda de que esta legislatura pueda aguantar mucho más. Estamos ante una situación muy complicada, crítica y muy delicada en la legislatura española. Es obvio
y no hay más que ver lo que está ocurriendo estas últimas semanas. Pero es verdad que el momento es tan crítico y tan delicado que si el presidente Sánchez no le dota cierto sentido y orden a lo que resta de legislatura, es muy complicado que la legislatura aguante. La línea roja siguen siendo los presupuestos, esa aprobación de unas cuentas que parecen ahora mismo bastante complicadas. Por cierto, varias cuestiones de los tribunales. La primera, la agencia tributaria ha comunicado al juez Calama, que investiga, recordemos, a Zapatero por las famosas joyas que aparecieron en su caja fuerte, que mantiene además una investigación abierta contra el expresidente del gobierno, contra él y contra sus hijas. Bueno, Hacienda dice que ¿qué hace con esta investigación? Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque lo que dice es que es un procedimiento normal, es decir, lo que hace ahora mismo Hacienda es preguntarle al juez Calama si tiene o no que suspender esta inspección fiscal. Sí, informa el juez que el pasado 15 de junio abrió inspección a Zapatero por el IRPF e impuestos sobre el patrimonio en el periodo 21-24, por el IVA entre el 22-24 y por el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024. Hacienda también ha abierto inspección a su esposa, Sonsoles Espinosa, y a sus hijas Laura y Alba por el IRPF y a la empresa de ambas, Watefaf. Además, en junio también abrió inspección a Julio Martínez por el IRPF y por el impuesto de sociedades e IVA a 11 empresas que dirige, distintas a análisis relevante, la mercantil a través de la que pagaba Zapatero. En una providencia, el juez da cuenta de la recepción del informe tributario y lo traslada al fiscal para que informe si procede paralizar el proceso inspector administrativo en beneficio del penal. No te vayas, Campos, porque tenemos también otra novedad judicial en relación al caso Koldo, porque el juez de este caso ha decidido, lo acaba de anunciar esta mañana, imputar a Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, y no solo a Jessica Rodríguez, también a un ex alto cargo de Adif. Sí, Ismael Moreno cita a declarar como imputada el próximo 20 de julio a quien fuera pareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, que disfrutó de una vivienda pagada por la trama y empleo en las empresas públicas Ineco y Traxatec sin ir a trabajar. El juez la cita porque a instancias del fiscal y después de la sentencia del Supremo advierte un posible delito de malversación en Jessica Rodríguez porque fue la principal beneficiaria de su ilícita contratación en las dos empresas públicas y se prestó a cobrar a cambio de no hacer nada. También cita, como decías, a Ignacio Zaldívar García, que fue alto cargo de Adif. Bueno, es la decisión que, como digo, es de última hora y que acaba de tomar el juez Ismael Moreno. A la vuelta. Nos vamos a Valencia. 20 años han pasado del accidente de metro en el que perdieron la vida 43 personas. En ningún momento se ha reconocido responsabilidad política por parte de las personas que estaban al cargo. Actos de homenaje en la estación de Jesús, donde los trenes han parado en recuerdo a las víctimas de este accidente. Hora 14. Javier Casal. Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad! Un sabroz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con Carteras Máster de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Máster de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas. Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es. Hora 14, con Javier Casal. Valencia, Juanma Graner, ¿qué tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Juanma Graner, 43 muertos y un día para el recuerdo ahí en Valencia por lo que pasó en ese punto, ¿no? En esa estación de Jesús, poco después de la 1 de la tarde. Sí, para recordar lo que pasó ese día, allí y los 20 años posteriores, con una dana de por medio y con demasiadas cosas en común. Escuchamos a Beatriz Garrote, de la Asociación de Víctimas del Metro, y a Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. Sobre todo desmontar esa versión oficial de que el accidente era imprevisible e inevitable y que no había ninguna responsabilidad que asumir por parte del gobierno valenciano, ¿no? Pero de alguna forma nos duele también que en este momento haya otras asociaciones, como son las 3 asociaciones de la Dana, que están pasando y viviendo exactamente lo mismo que nosotros. La sociedad valenciana aprendió, las asociaciones hemos aprendido y los únicos que no han aprendido, pero porque no tienen ningún interés, porque es su manera de gestionar o de no gestionar, o una gestión criminal, sigue siendo el mismo, pero yo creo que todavía agudizado.
Decenas de ramos de flores recuerdan en el monumento a las víctimas lo que pasó hace 20 años. Hemos visto, Magraner, al presidente Pérez Llorca en un acto en Castellón con Feijóo, en un acto político del Partido Popular. Te pregunto, ¿por qué no ha estado en este homenaje a las víctimas? Porque ningún presidente de la Generalitat ha acudido a ninguno de los 19 aniversarios anteriores. Porque la brecha abierta entre el Consell y las víctimas es enorme. Nunca perdonaron las víctimas del metro que se las intentara silenciar. Recordamos que era el año de la visita del Papa, que faltaban apenas unos días. Por eso estaban con ellas las asociaciones de víctimas de la DANA, que han denunciado lo mismo, intento de ninguneo y de silenciarles, y que desde el principio han recibido el respaldo de la experiencia de las víctimas del metro. En todo caso, no ha estado el presidente, que todavía no ha sido confirmado oficialmente como candidato a las elecciones autonómicas, y le tocaba hacer números y méritos con Feijóo en Castelló, que tampoco ha dicho nada de su candidatura. En su lugar sí ha acudido un conseller, es noticia, Martínez Mus, y también estaba la plana mayor de ferrocarrils de la Generalitat, la de Hora, y también la ministra y secretaria general socialista, Diana Morant, y también Mónica Oltra, porque otra vez, otra tragedia, vuelve a poner en solfa la actitud de un gobierno valenciano, del Partido Popular en ambos casos, y se convierte en herramienta política. Juan, un abrazo. Un abrazo. Y por cierto, una amiga mía y yo veníamos a Valencia a recoger un traje. Y mi hija dice, pues yo llevaré, como estaba lo del Papa, dice, en vez de entrar en el coche... Los compañeros de Radio Valencia han publicado el último episodio del podcast con motivo de este 20 aniversario del accidente del metro de Valencia. Volvíamos en metro, un par de compañeras, en realidad bajamos 3 al metro. Un podcast que podéis escuchar completo en la app de la SER. En Alicante también este mediodía, minuto de silencio y homenaje a las víctimas de lo que nadie duda ya. Se trata de un nuevo crimen machista y también un caso de violencia vicaria en nuestro país. Al menos es la principal hipótesis ahora mismo. Ocurrió anoche, un hombre asesinaba a su mujer y a una de sus hijas, la otra se encuentra herida de gravedad. Ampliamos Radio Alicante, Elena Escudero. Fue la hija de 26 años, tras ser agredida por su padre, quien logró dar aviso a emergencias de lo que había ocurrido en este chalet de la partida rural alicantina de la Cañada del Fenollar. Está ingresada en estado grave en un centro sanitario. Mientras, el presunto asesino machista, pareja y padre de las víctimas, tras autolesionarse, está en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Este mediodía, toda la Corporación Municipal de Alicante ha guardado 3 minutos de silencio en señal de luto y apoyo a la familia. Manuel Villar, portavoz. Es algo a lo que no podemos nunca acostumbrarnos y nuestro recuerdo a toda la familia, a la hija que ha quedado, no quiero ni pensar la situación en la que se encuentra. Esto es intolerable y no podemos en ningún momento bajar la guardia. Delegación de Gobierno ha confirmado que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja ni constaba en el sistema Biogen. El Ayuntamiento de Alicante ha decretado 3 días de luto oficial. En el caso Andic han declarado esta mañana las hijas del fundador de Mango y hermanas del principal sospechoso de esta muerte. Han declarado como testigos, exculpando a su hermano, del que dicen no tenía ninguna obsesión por la fortuna de su padre. Información de Martí Oliver. Buena tarde. Buenas tardes. Según fuentes judiciales consultadas por la SER, sus hermanas han cerrado filas con Jonathan Andic y han asegurado que quería dejar Mango para emprender proyectos en solitario y que su padre estaba de acuerdo. Las hermanas también conocían el nuevo reparto del patrimonio que el empresario quería impulsar con la creación de una fundación. La intención era que una vez al año se actualizara el testamento y que si alguno de los hijos recibía donaciones en vida, estas se compensaran en el reparto de la herencia. Precisamente sobre este adelanto de donaciones también ha declarado antes un psiquiatra que participó de forma puntual en la terapia familiar y ha dejado, según fuentes judiciales también, un titular relevante, y es que padre e hijo acudieron a él para pedir una segunda opinión después de que la terapeuta de la familia sugiriera que Isaac Andic entregara unos 40 millones de euros a su hijo para que pudiera emprender precisamente este nuevo camino profesional. El psiquiatra ha explicado que lo veía con malos ojos, aunque ha precisado que no quiso mediar en el conflicto. 2:53. En Venezuela, Caracas se sigue trabajando en la recuperación de cadáveres, también en La Guaira. 9 días después del terremoto, allí siguen todos los equipos. El gobierno responde a las críticas que está recibiendo por parte de la población y culpa a los laboratorios mediáticos, dice Laboratorios Mediáticos, que es la versión venezolana de la máquina del fango, del caos, especialmente las primeras horas tras el doble seísmo. Una estrategia que pretende desgastar al Estado y la gestión de esta crisis por parte de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, por orden de Donald Trump. Lo cierto es que exista o no esa estrategia, el terremoto ha puesto en evidencia la capacidad de reacción de ese país y, sobre todo, las consecuencias de todos los recortes en materia de emergencias. Enviada especial Berta Reventós, buenas tardes.
Buenas tardes. Delcy Rodríguez ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad venezolanas y ha advertido que desde el Gobierno ya tienen localizados los supuestos laboratorios mediáticos que habrían buscado crear el caos en medio de las labores de rescate en La Guaira. Primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Hay quienes, humanamente y con razón, bajaron a buscar a un familiar, bajaron a buscar un amigo, bajaron a buscar un trabajador, pero se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. La presidenta encargada ha rechazado las críticas que los periodistas le han trasladado tras una semana de recabar testimonios que acusan al Gobierno de negligencia y abandono. Rodríguez también ha destacado conversaciones con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional para iniciar trabajos de reconstrucción en Venezuela. A la vuelta, una de peajes en Cataluña que el Gobierno de Illa quiere recuperar. Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En directo, la última hora del verano. La gente está con ganas de mar, relax. ¿Siguen las costas rebajas? Sí, pero hay que darse prisa. Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano. Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Lo ha reconocido abiertamente en la antena de la SER en Cataluña el secretario de Movilidad de la Generalitat. El gobierno de ella se plantea recuperar el sistema de peajes en las carreteras de mayor capacidad de esa región. ¿Cómo lo justifican? Pues básicamente porque hace falta más inversión para mantenimiento y la medida además contribuiría a reducir la circulación de camiones. En resumen, los peajes podrían regresar a vías como la autopista A7 en un par de años. Laura Pons. Fuentes del Gobierno aseguran que cuando termine el verano, en septiembre, reunirán a patronales y partidos para abrir el debate sobre los peajes. El secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha puesto hoy fecha en el calendario en una entrevista en SER Cataluña. Asegura que si hay acuerdo político, la medida, los peajes, podrían volver antes de 2030. Hi havia un gran consens en el Parlament de Catalunya. En 2-3 anys podríem tenir aquesta solució en marxa. En 2-3 años, aseguraba Nadal. Sin embargo, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, recuerda que la vuelta de los peajes tiene que ser acordada con el Ministerio y pasar por el Congreso. Hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol. Y es que la titularidad de las carreteras no es homogénea, algunas son del Estado y otras dependen de la Generalitat. El debate también debe pasar por el cómo se va a pagar, cómo se deben recuperar los peajes, si vía tarifa plana, con la conocida como viñeta, o pasando por un arco en lugar de unas barreras que contabilice los kilómetros de cada coche. Dice María Manjabacas por WhatsApp que la cosa se empieza a complicar bastante, muchísimo. Ya nos decía algo al arrancar a las 2:30 desde la sede de la DGT. María, esto empeora. Ya estamos todos escalonados, esto no podía durar mucho tiempo, así que voy a dar los primeros problemas. Salidas de Madrid, todas tienen problemas, o sea que todas están mal. La AP7 también en Barcelona mal, en el sur remite Sevilla, pero nos queda un tramo muy complicado que está en la A7 entre Málaga y Algeciras, y esto es ida y vuelta. Y también nos ruegan, por favor, que en Mallorca, en torno al aeropuerto, hay muchísimos problemas, para que lo tengan en cuenta. Aldo Gómez, tenemos música para nuestro viaje a Jaén, que tenemos boda, ¿no? Tenemos boda este fin de semana. Pero tenemos bodas este fin de semana, por ejemplo, la de Taylor Swift con Travis Kelce. Multitudinaria y millonaria boda, más de 1000 invitados. Creemos que algo más sencilla o no, ya lo veremos mañana, porque a nosotros nos hace mucha ilusión ir a la boda de Minerva Marcos con Fran. Se nos casa mañana y allí estará, no para contarlo, pero sí para vivirlo, casi todo el equipo de Hora 14. No, para contarlo yo creo que no vamos a estar. Feliz fin de semana, Aldo, te veo. Venga, chao. Esta noche, hora 25, desde las 10...
con Isabel Villar, y las noticias del fin de semana las cuenta aquí Edu Hernández. Nosotros estamos de vuelta, ya veremos cómo, el lunes desde las 2, la 1 en Canarias, en hora 14. Feliz fin de semana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.